Pues hola, buenas noches amigos del cine y el misterio y bienvenidos una noche más a las Crónicas de Pablo y a una nueva Crónica Express, esta vez doble. Porque sí, ya os comenté que había ido a ver Noche de Bodas 2 y no había visto la primera, así que he aprovechado para verla también y así os traigo una crónica de las dos películas para tener una mayor aproximación a lo que es la historia en completo en toda su magnitud y todo lo que ha dado de sí en esta fragmentación de la historia en dos películas. Lo vamos a hacer de la forma en la que primeramente voy a hablar de la primera parte, luego haré una crónica de su segunda parte, que es la que se ha estrenado recientemente en cines, aunque ya lleva sus 2 semanitas en cartel, o sea que si habéis tenido tiempo de verla, pues podéis compartirla y tener mayor referencias al respecto. Y luego haré una valoración final completa de las dos películas en conjunto. Así que hablemos primeramente de Noche de Bodas, o como también se llama Boda Sangrienta, o como se llama en inglés Ready or Not. Una película dirigida por Matt Bettinelli Olpin y Tyler Gillett, y protagonizada por Samara Weaving, que ¿tendrá algún parentesco con Hugo Weaving? Pues sí, pero no es el que pensáis, porque son tío y sobrina. Su padre es Simon Weaving, escritor y hermano del famoso Hugo Weaving, que todos le recordaremos por su paso por las sagas de El Señor de los Anillos y Matrix. Y que su sobrina, pues aparte de haber hecho estas dos películas, porque la volveremos a ver en la segunda parte, aunque ya llegaremos, también ha salido, por ejemplo, en una película como 2-3 anuncios en las afueras. Y aquí, pues, interpreta a la novia, a Grace, que en su feliz día de bodas, con su bien amado Daniel, interpretado por Adam Brody, que os estaréis preguntando, ¿Adam Brody tendrá algo que ver con Adrien Brody? Pues en esta ocasión no. No tienen ningún tipo de parentesco entre los dos. De hecho, ha sido curioso que en algún programa de televisión estadounidense se les haya llegado a confundir. Y no tienen ningún tipo de relación parentesco. Este chavalín, de hecho, tiene un cierto parecido a James Franco, pero no tiene nada que ver con Adrien Brody, y nos interpreta a el novio. Y tras una bonita y incluso idílica boda, llega la noche famosa de bodas, en la que totalmente alejada de las pretensiones e ideas que podría tener Grace, se encuentra que la familia de Daniel está sujeta a una tradición familiar. Su familia está ligada desde su bisabuelo a la creación de juegos de mesa y juegos de cartas, y tienen la tradición de que cualquier persona que quiera entrar en el círculo familiar tendrá que pasar por un ritual de iniciación que consiste en sacar una carta al azar y jugar a el juego que salga de esa baraja. Con tan mala suerte de que nuestra amiga Grace saca la carta de el juego del escondite. Y no penséis que es, mira qué bien, qué divertido el juego del escondite, qué juego más infantil y lúdico. No. Señoras y señores, a partir de aquí se convierte en una cacería humana, en la que toda la familia de Daniel, empezando por
el padre, Tony, interpretado por Henry Czerny, o Becky, la madre, nada menos que interpretada por la mítica Andy McDowell, o su hermano, interpretado por Mark O'Brien, o distintas familiares como Emily, interpretada por Melanie Scrofano, o Fitz, interpretado por Christian Brumm, o Clarity, interpretada por Elise Leversky, o la siniestra tía Elena, interpretada por Nikki Guadagnini, o Stephenson, que es otro siniestro mayordomo, interpretado por John Ralston, pues intentarán dar la caza para matarla. Y básicamente matarla para un ritual satánico. Vamos a abrir ese melón, porque básicamente tanto lo que pasa en esta primera parte como lo que continuará en la segunda parte, todo circunscribe alrededor de un pacto con el diablo. En ese sentido, esta primera parte es básicamente una película del survival horror, en el que está también trufado con momentos de humor, en el que parece que los propios cazadores, o esta familia tan singular, se dedican a fallar estrepitosamente a la hora de intentar matar a la novia, hasta el punto de que se perjudican entre ellos y generan más de una situación graciosa a la par que grotesca, porque recordemos que esta es una película que está orientada hacia el terror y por supuesto pues hay situaciones un poco truculentas. Tampoco demasiadas, no os penséis que esto es una sangría gore. Lo justo y necesario. Es una película, pues eso, que tampoco aporta nada al género, es otra película más de cacerías humanas, con ese toque de humor y ese desenlace que incluye el componente del satanismo y el pacto satánico. Por supuesto, si hay una segunda parte y si vuelve Grace, no es ningún spoiler con respecto a la primera parte decir que la novia sobrevive. Así que eso da pie a que en este 2026 se estrene Noche de Bodas 2. De nuevo, recuperando los directores de la primera parte, Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, por si no os acordabais de sus nombres. Y por supuesto Grace tiene que volver. Samara Weaving vuelve a retomar el papel de la novia, además en el mismo instante en el que la dejamos en la primera parte. Es decir, ella ingresando en un hospital para ser atendida de, pues, las magulladoras, golpes y el estado un tanto lamentable que acaba la chica, fruto de haber sobrevivido a esa noche anterior. Y aquí resulta que su contacto de emergencia es su hermana desaparecida. Nuestra amiga Faith, interpretada por Catherine Newton. Y que son dos hermanas que habían roto totalmente la relación. Faith es la hermana menor, se siente traicionada por Grace, en tanto en cuanto Grace la dejó apartada y abandonada a su suerte, según lo ve ella, en pos de pues buscarse su propia vida. Y tienen una situación, una relación bastante tensa, pero que se verá
que tendrán que colaborar y sobrevivir juntas a una nueva cacería. Una nueva matanza orquestada por otras familias dentro de esta especie de organigrama de club satánico, como si pudiéramos decir, en la que la muerte de esta familia de la primera parte desencadena una especie como de lucha intestina por conseguir la vacante y lo que es la capitalidad de esta organización satánica. Y para eso, pues, se reúnen clanes de lo más variopintos de todas las partes del mundo. Por cierto, de ahí tenemos un nuevo componente inclusivo, porque, por ejemplo, está la representación asiática, interpretada por Olivia Chen y Anthony Hall, que representan respectivamente a Wang Chen-jin y Wang Chen-fu. La vena hindú, interpretada por la familia Rajan. Madhu Rajan, interpretado por Banus Sararga. Y Bihar Rajan, interpretado por Nadine Umar Kitab. Y su hija, Mara Kizdek, que da vida a Martina. Y que también tenemos representación española. Por Ignacio, Francesca y Felipe, del apellido El Caído. Como la estatua del ángel caído que tenemos aquí en el Retiro, ¿no? Ojo, única escultura en el mundo dedicada al diablo. Ahí lo dejo. Si queréis que investigue al respecto, ya sabéis, este canal también trata temas del misterio y estaré encantado de, pues, ponerme al día de representaciones demoníacas dentro de la historia del arte. Puede ser un tema interesante a abordar. Déjame en comentarios si te interesaría y si no, pues dale un buen like a este vídeo si queréis que lo haga y ya de paso pues apoyáis el canal y ya de paso si no estás suscrito, ¿qué estás esperando, chato? Chata, suscríbete y si ya lo estás te doy eternamente las gracias por hacer que esta comunidad crezca lento pero seguro. Y nada, pues vamos a continuar después de esta cuña que os he metido inevitable y pero necesaria para hacer que el canal crezca, hablando de pues el resto de familias, como son estas, las de Madrid además, porque se menciona Madrid, que es como el origen. Ignacio le interpreta a Néstor Carbonell, Francesca Maeggi y el niño Felipe Juan Carlos Romero. Perdón, Juan Pablo Romero. Y todo ello está como orquestado, dirigido o, como si dijéramos, supervisado por el albacea. El abogado o el notario que pues abre todas las nuevas vicisitudes de esta nueva situación y que será como el juez que verifique que las normas, las reglas y todas las pautas a seguir en esta nueva reivindicación de el favor de el señor Satán, el señor Debon, que es una encarnación del demonio en el que han depositado su confianza, se lleguen a cabo como debe de ser. Y nada más y nada menos que este abogado está interpretado por Elijah Wood, nuestro querido Frodo. Y aquí le vemos con un papel recto, impoluto, totalmente en su sitio, y que tiene su pozo de, pues eso, de
de la representación de la ley y de que se cumpla lo que está estipulado en lo que es el testamento y la albacea de los designios de este Devon, el demonio que hemos mencionado. ¿Y qué queréis que os diga? Es más de lo mismo. Además son situaciones casi iguales que hemos visto en la primera parte. Porque vemos que, por ejemplo, tenemos que una de las normas que tienen tanto de la primera parte como en esta segunda parte es que las armas que usan tienen que ser las primeras que usaron en la primera cacería en la que participaran. Es decir, armas anticuadas, armas clásicas o armas como ballestas, como pistolas de los años 20 o armas que a lo mejor no son las más habituales, pero que como eran las que sus antepasados familiares eran las que usaron en el primer ritual, pues han tenido que ser esas las que se usen. Y eso en la primera parte genera hilaridad en el sentido de que como no están muy duchos en el manejo, pues se les dispara accidentalmente o cometen errores. Y en esta ocasión, como eso ya se ha visto en la primera parte, pues parece que son un poquito más versátiles y pues tienen acceso a armas más, pues más modernas o más fáciles de manejar para ellos. Ojo que se me ha olvidado recordar el papel que tiene la representación americana, por cierto, por supuesto, porque tiene que haber una familia norteamericana dentro de este club satánico. Y esa además está nada más y nada menos que representada por Ursula Danforth y Titus Danforth, que son interpretados por Sarah Michelle Gellar, que la recordaréis por ser nuestra querida Buffy Cazavampiros, que por cierto aquí se la ve que no han pasado los años en balde por ella, ya se le ve bastante madurita. Y Titus, que es como si dijéramos su marido, que le interpreta Shaun Hatosy. Tenemos un plantel también más o menos a la misma altura, incluso ampliado con respecto a la primera parte. Si en la primera parte teníamos a Andy McDowell, una actriz clásica de los años 80, aquí hemos rescatado a Sarah Michelle Gellar, que también pues sigue más o menos las mismas pautas que hemos visto en la primera parte. Y aquí más o menos es que vemos las mismas pautas y lo mismo que hemos visto en la primera parte, pero esta vez, en vez de ser solo Grace, es Grace y Faith. 2 para sobrevivir a mayor número de cazadores. Aunque, ¿qué queréis que os diga? Más o menos igual de patosos que los de la primera parte. Pero bueno, tiene ese punto cómico y que le da pues cierta livianidad a lo que pudiera ser más de lo mismo, que aparte de si ya la primera parte no aportaba nada nuevo, esta segunda es no aportar nada nuevo 2. O sea que no es nada original en el sentido. Se ahonda y se profundiza un poco más en el tema de ese pacto que han hecho con Satán y las consecuencias que ya pudimos ver en la primera parte, pero aquí más desarrolladas, de no acatar los designios del diablo. Pero ¿qué queréis que os diga? Es una película, pues, más de lo mismo. No aporta nada. Y sí, es entretenida de ver, pero es que es eso, vista una has visto la otra. Intentan aportar algo nuevo con respecto a lo que es la relación fraternal entre Grace y Faith, en tanto cuanto de que primero parten de una relación inexistente y de tirantez a un entendimiento forzado para sobrevivir, básicamente. Y bueno, pues eso podría ser un aporte, más o menos que se profundiza un poco más
el personaje de Grace, pero tampoco creáis que es un desarrollo del personaje súper desarrollado. Es simplemente darla la hermana desaparecida. Así que, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que a las dos les voy a dar la misma nota. Porque es que las dos son más o menos iguales. No aportan nada al género. Es una historia más o menos que se toma con humor otras películas más serias sobre cacerías humanas. Su aspecto visual y de sangre o de componente de terror tampoco es tan allá. A veces se nota un poco los efectos visuales. La sangre muchas veces se nota que es digital. Y eso, pues quieres que no, saca un poco el tema de la verosimilitud. O que te puedas llegar a creer o sentir sensaciones de inquietud o de desasosiego dentro de lo que es la trama. La ambientación está bien, pero ese juego de terror con mezcla de humor es una combinación como de agua y aceite, ¿no? Se pueden entremezclar, pero no es una mezcla pura. Y el componente de terror queda totalmente opacado por ese componente humorístico. Así que si pretendes buscar una película de terror, esta no es vuestra película. Os recomendaría más Whistle, por ejemplo, que tenéis crónica en el canal, o la que recientemente he subido, la de la momia, que esa tiene mucho más componentes de en plan la saga de Evil Dead, y esa es mucho más de terror que estas dos que os traigo. Déjame tú en comentarios, por supuesto, que siempre estaré encantado de leerte y generar un sano debate con respecto a tus opiniones, tus sugerencias o lo que quieras contarme. Y esa nota va a ser un 6. Un 6, pues que básicamente es entretenida, se deja llevar, los golpes de humor están más o menos bien introducidos, tiene una atmósfera más o menos distendida, y pues bueno, es entretenida de ver, pero no le esperéis, no le deis, no les esperéis grandes alarajas, ni mucho más que una película más, que no aporta nada y que es básicamente puro entretenimiento, sin más, sin pretensiones y sin ningún tipo de aliciente. Así que nada más, lo dejamos aquí, como decimos en el canal. Sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera, y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto.